Bueno, espero que después de este muy buen video estemos listos para continuar la lección. Veamos. Descomposición de un sistema complejo. El concepto de descomposición es muy importante en la arquitectura del producto. Pensemos en los diversos elementos y funciones de un circuito eléctrico que vimos en la sección anterior. Y recordemos los elementos individuales y la forma de combinarlos para construir funciones complejas. Me refiero cuando vimos resistor, vimos una palanca, vimos un amplificador y vimos también aplicaciones mecánicas como una caja. Entonces podemos combinar estas funciones complejas y hacer el amplificador que vimos en el ejemplo. Podemos comenzar con una vista esquemática de un amplificador para ver cómo están dispuestos los elementos. La descomposición de un sistema complejo como el que vemos ahí, para los que no son de electrónica tal vez esta parte no va a ser tan sencilla, pero vamos a hacer ejemplos de otra índole para ir aclarando el problema. Igual en nuestra sesión del día lunes podemos aclarar estas dudas y otras. La descomposición de este sistema se descompone en el amplificador operacional, en la R1, R2, hay una terminal de tierra, una terminal de salida, hay terminales de entrada, terminales de 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. Vamos a regresar solo para que observen esos mismos elementos ahora en una forma más simple de entender. Este esquema es muy simple. El punto de vista de la descomposición es fundamental para comprender de dónde podría intervenir una comunalidad. La descomposición implica jerarquía. La descomposición de un sistema va en el nivel 0, muestra el sistema, que es un solo bloque. Luego lo descomponemos en diferentes niveles. Un nivel abajo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, como objetos 1.1, 1.2 o como queramos llamarlos. La descomposición es la división de componentes hasta ir llegando a componentes cada vez más pequeños. El objeto del sistema, que es el nivel 0, se va a descomponer en nivel 1, que indica diferentes objetos. No se preocupen, no es COVID. La descomposición de un sistema complejo. Por ejemplo, en este momento vemos una descomposición típica, una descomposición genérica, donde vemos una estructura, grupos principales, módulos, cada componente de un módulo, y vemos ejemplos de donde puede haber partes, por ejemplo, mecatrónicas, motores, diferentes. Esto podría ser un vehículo o podría ser algún otro elemento que lleva a esos. ¿Verdad? El objetivo de la comodidad no se distribuye uniformemente en la arquitectura de los módulos. Por lo general se encontrará una descomposición limpia y acordada en grupos principales, los módulos y los componentes de los módulos. En la foto es un psiquiatra conocido que demostró que las personas pueden retener de 5 a 7 objetos de una vez en la memoria de corto plazo, en un artículo llamado El Mágico número 7. Cada elemento podría ser una idea, una palabra, una letra o un número. La fórmula que está diseñada para este motivo está puesta aquí y es: el número de niveles es igual al logaritmo de las partes divididas el logaritmo del número 7. Esta fórmula es muy importante y va a estar en una tarea que deberían de ver. Cuando la vean, regresen a esta parte o háganla en este momento, pueden detener el video.
Vamos a ver ejemplos de la complejidad de un sistema. Este automóvil que vimos desarmado nos muestra lo complejo que puede ser un sistema. Sin embargo, aquí podemos ver muchos, pero muchos niveles. Vemos que un destornillador tiene 3 partes, unos patines marca Bauer tienen 30 partes, una impresora HP de inyección de tinta puede tener 300 partes, que son 3 niveles. Una fotocopiadora Xerox que tiene 2000 partes acumula 4 niveles. Un automóvil con 10.000 partes tiene 5 niveles. Un avión Boeing tiene 6 niveles con 100.000 partes. Vamos viendo que mientras más niveles, el objeto a analizar es mucho más complejo. Esto es importante para que entendamos qué tan complejo es el equipo que estamos analizando. Vamos a ver la matriz de estructura de diseño con sus siglas en inglés DSM. Esto es muy importante y es parte de nuestra tarea final. Veamos esta matriz. La matriz de estructura de diseño, o como les dije, DSM por sus siglas en inglés, es una forma de organizar la información. Representa la arquitectura de un producto utilizando un bloque matricial. Esta también se conoce en algunos libros, en algunas lecturas, en algunos documentos y aún en la web como matriz de dependencia de diseño, como matriz n cuadrado, diagrama n cuadrado, como matriz de adyacencia, y se usa mucho en la teoría de grafos. La mayoría de la literatura sobre el tema usa simplemente el nombre DSM y usa la matriz binaria. En esta matriz binaria es la que se colocan ceros o unos y eso representa la existencia o no existencia de una conexión. Sin embargo, en general necesitamos más detalles sobre la adyacencia de las funciones y eso lo vamos a ver poco a poco. Vamos a ver una representación estructural. La DSM o la matriz n cuadrado con los mismos elementos que vimos hace poco. Vamos a ver ahora, en este caso podemos ver los objetos 1, 2 y 3. En el lado superior izquierdo están las relaciones entre los elementos. Si un componente tiene una relación física con el otro, es evidente que también existe una relación en la otra dirección. A esto se le llama simetría. Pero también es posible, como vemos abajo, que las funciones tengan relaciones asimétricas. Las funciones como flujo de información, la masa, flujo de energía, estas pueden ser unidireccionales y por lo tanto no van a ser simétricas. En el ejemplo de abajo vemos a Ed y Joe, que uno es profesor y otro es estudiante, y no por ende Ed va a ser profesor de Joe, porque que Joe sea profesor de Ed no implica lo contrario. Ahora vamos a ver cómo descomponemos para crear la matriz. El nivel 0 es, como ya dije varias veces, el elemento completo, el sistema completo. La descomposición se puede agregar a una matriz y podemos usar los cuadrados para agrupar componentes en los módulos. El sistema comienza como un bloque en el nivel 0 y posteriormente vamos bajando al nivel 2 para enumerar componentes individualmente en el sistema. Finalmente volvemos a subir al nivel
1, identificamos y validamos los módulos. Hay 3 tipos básicos de DSM. El primero es la arquitectura de productos y sistemas. Esta muestra el producto en sí y lo descompone en subsistemas y sus componentes. Entonces vemos las interacciones entre los componentes. También podemos hacer un DSM de la arquitectura de un proceso. Ahí mostramos el proceso para crear sistemas complejos. En este caso, el sistema se descompone en fases y en tareas de desarrollo. El DSM de la arquitectura de la organización muestra cómo se compone en el recurso humano, en las personas, y vemos cómo cada persona está integrada con una función dentro de la organización. Aquí vemos un ejemplo de lo complicado que puede ser. Este ejemplo es de el sistema de recurso humano de la compañía Xerox. Ahora, el orden de los componentes. Cuando los elementos de DSM representan componentes o equipos de diseño dentro de un proyecto de desarrollo, el objetivo de la matriz es encontrar subconjuntos de elementos, grupos o módulos que sean mutuamente excluyentes. Este proceso se denomina clustering o clusterización, dándole español. En otras palabras, los clústeres son grupos de elementos que están altamente interconectados entre sí, pero débilmente conectados con el resto del sistema. Los clústeres absorben la mayoría, si no todas las interacciones, podría ser. Internamente, las interacciones o vínculos entre los clústeres separados se eliminan o se minimizan. Como vemos en la pantalla, ordenamos los objetos en diferente forma para poder tener una mayor interacción. Buscamos en la forma de ordenar para que queden con mejor interacción. Ven en el primero, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los sujetos cambiaron de diferente manera para que se notara y fuera más simple la forma de interacción. Viéndola de esa manera podemos entender nuestros grupos. Vamos a entender que la arquitectura de sistemas y la estructura de la arquitectura de la organización se influyen entre sí. Por lo que tener esas dos DSM es una herramienta muy útil. El hecho de trazar los límites de los módulos nos ayuda a ver si hay una interfaz ambigua o no controlada. Las interfaces deben de identificarse explícitamente. Una arquitectura o un proceso del sistema poco claro puede resultar en una mala gestión de interfaces y de control de calidad. Esto fue el caso de Boeing 787 que vimos hace 2 módulos. Vamos a ver un ejemplo, el sistema de climatización de un vehículo. Vamos a ver un nivel 0 con una vista esquemática. Este es un sistema complejo. Un sistema de climatización de un coche puede ser también conocido como aire acondicionado o calefacción del vehículo. Podemos comenzar con una vista como la que estamos aquí y detallar cada uno de los elementos. Aquí vemos los siguientes elementos, que es el núcleo, el evaporador, los controles, el motor, el aire interior, el acumulador, el compresor y el motor. Ahora veremos todos los elementos
colocados en un diagrama. Este diagrama ya está convenientemente ordenado para que esto sea un poco más fácil. No nos preocupemos por esta parte en este módulo. El ordenamiento y todo será parte de otro módulo. Después veremos ese ordenamiento. Vemos todos los componentes y la relación entre los componentes. Ahora vamos a ver cómo agruparlos. Para mejor comprensión, las X se han cambiado por círculos. Los círculos rojos indican unas conexiones muy fuertes, mientras que los círculos blancos son conexiones débiles. Utilizamos cuadrados para identificar los límites potenciales de módulos. Ahora vamos a regresar nuevamente a la vista inicial y vamos a colocar los módulos que logramos ver en nuestro diagrama DSM. Aquí se muestran tres productos diferentes. Todos estos productos que mostramos en esta gráfica, todos pertenecen a la misma familia. Dentro de cada DSM podemos ver los principales subsistemas y ensamblajes. Al comparar los DSM podemos ver que los subsistemas son idénticos. La plataforma representa la parte del DSM que se reutiliza en común. Vemos entonces marcado en gris que hay partes que son idénticas en todos los productos, partes que los diferencian a cada uno, partes que comparten. Ahora vemos cuál es el tamaño óptimo. Esto es importante, vamos a ver, porque hay tamaños tan grandes que no podemos usar. Vemos que menos de 10 a la 2 es muy pequeño, que 10 a la 60, o sea 60 componentes es demasiado grande, y un nivel óptimo está entre 30 y 60 componentes. Vamos a probar hacer en nuestra empresa o en algún producto un Excel que represente los componentes para ver cómo nos casa. Ese es un ejercicio que podríamos practicar. Hay varios ejercicios que están en UEDI. Espero les sean muy útiles para seguir aprendiendo. Hasta aquí llegamos con el módulo. El siguiente será el módulo 5, modularidad de interfaces. Siempre el día lunes vamos a resolver alguna duda, a practicar entre nosotros y a compartir nuestras experiencias de lo que aprendimos. Les agradezco por todo, gracias por seguir en el curso.